Salmo 119, versículo 33. Y leamos los del 33 al 36. Dice así las Sagradas Escrituras, juntos: enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Amén. Ahora quiero que sigan con su vista, por favor, el pasaje que hoy estudiaremos en el libro de Colosenses. Acompáñenme a Colosenses, por favor, capítulo 1. Colosenses 1, versículo 21, por favor. Colosenses 1, 21, escrito está en la palabra de nuestro Dios. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros, y roguemos a Dios por su Espíritu. Padre, te damos gracias por tu palabra, y necesitamos que abra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver, apreciar en lo más profundo de nuestro ser la gloria de la obra de la cruz. Padre, tú eres el único que puede resucitar y dar vida a los muertos, así como lo hiciste con nuestro Señor Jesús. Te rogamos en el nombre de Cristo que traigas a vida a cualquiera que esté muerto en este lugar el día de hoy. Y sabemos que la vida verdadera solamente puede ser en Cristo. Te damos gracias porque nos reúnes para celebrar a Cristo, porque Él vive y reina para siempre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que esto se transforme en una vida realmente santa, como tú aquí lo dices, agradable a ti. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto para tu gloria. Amén. Pueden sentarse, por favor. En el libro de Mateo, capítulo 27, quisiera leer una porción de la Escritura en el libro en Mateo 27, 27. Mateo 27, 27. La palabra de Dios nos dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana, y desnudándolo, lo pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha. Y arrodillándose delante de él, le hacían burla, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para crucificarle.
Y cuando salían hallaron un hombre de Cirene llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber, y habiéndole crucificado se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados lo custodiaban allí, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y alrededor de la hora 9 Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja, lo empapó en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si Elías viene a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Esta es la manera en como Mateo deja plasmado la crucifixión de Jesucristo, y sabemos que Marcos también lo deja plasmado, Lucas y Juan, y también sabemos que hay diferentes aspectos que resaltan cada uno de ellos, pero el punto es el punto es que la crucifixión ocurrió y ocurrió de una manera, como ya lo vimos, salvaje, terrible para nuestro Señor Jesús. Pero lo más importante no solamente es que ocurrió, sino qué impacto puede este hecho, el más glorioso que ha ocurrido en la historia de toda la humanidad, desde que el hombre fue creado y puesto sobre la tierra, qué impacto real tiene el día de hoy en la vida del hombre. Porque esto puede convertirse simplemente en un hecho histórico, porque muchos celebran en esta semana este hecho histórico. De hecho, el mundo, ustedes saben que la historia misma se marca en antes de Jesús y después de Jesús. Estamos en el 2016 después de Cristo. Y los historiadores, cuando hablan de la historia, hablan de los años: ocurrió esto en tal año antes de Cristo, o en el año tal después de Cristo. Y repito, Jesús se puede volver en un personaje histórico, y aún el evento de la cruz se puede volver en un personaje, en un acto, en un elemento histórico también. Pero para todos aquellos llamados por Dios, para todos aquellos elegidos desde antes de la fundación del mundo, no se puede quedar esto en un simple hecho histórico. Y eso es lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo en Colosenses, en la escritura que acabamos de leer. En el versículo 21, 22 y 23 encontramos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nuestro pasado, el versículo 21 lo dice en Colosenses 1, 21. Ustedes antes
estaban alejados. Ustedes antes estaban alejados. Eso es lo primero que nos habla de nuestro pasado. ¿Cuántas veces te has puesto a considerar cuál era tu vida antes de Jesús? ¿Cuántas veces te has puesto a pensar en eso? ¿Cuántas veces consideras que tienes una vida antes de Jesús, antes de Cristo? No importa cuánto partió la historia de la humanidad Jesús en cuanto a que es antes de Cristo y después de Cristo. Repito, estamos en el 2016 después de Cristo, sino en tu vida personal. Puedes hablar de los últimos 5 años después de Cristo. Puedes hablar de los 2 años, si es que hace 2 años resplandeció la gloria de la obra de la cruz en tu vida. Gracias a Dios que yo puedo hablar el 2 de noviembre del 91, menciono, a partir de ahí conocí que estaba alejado de Dios. Mi primera revelación que Dios me dio fue que estaba totalmente alejado de Dios. Si la persona no se da cuenta por revelación del Espíritu Santo que ha estado alejado de Dios, no puede acercarse a Dios. ¿Cuánta gente considera que está cerca de Dios porque está celebrando desde que empezó la Cuaresma? ¿Cuánta gente considera que yendo a misa simplemente todos estos días, porque yo tengo algunos pacientes que hacen esto, en la Cuaresma todos los días van a misa? ¿Cuánta gente piensa que con eso se está acercando a Jesús? Y la verdad puede ser que estén más alejados que nunca en sus vidas. ¿Por qué? Porque están considerando que sus buenas obras están justificando su vida delante de un Dios que es santo, 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 y cuya palabra nos dice claramente que nuestras mejores obras sin Cristo son ¿qué? Trapos de inmundicia, alejados de Dios. Tú y yo sabemos lo que dice Efesios 2, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, cuando Pablo le está hablando a los creyentes ya, pero que tuvieron una vida anterior sin Cristo, y les está diciendo, Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, y este espíritu hoy opera, hoy gobierna, hoy controla a los hijos ¿de qué? De desobediencia. O sea, alejados de él, hijos de desobediencia. Y como dice el siguiente versículo, hijos de la ira, dice Pablo, nosotros también éramos hijos de la ira de Dios, lo mismo que todos los demás. Cuando estás alejada de Dios, eres un hijo de desobediencia y eres un hijo de la ira de Dios o una hija de la ira de Dios. Y lo único a lo cual eres merecedor, de lo único de lo que eres merecedor es del juicio y de la ira divina, porque Él es un Dios santo y tú no. Tu vida, como mi vida sin Cristo, es bajo el gobierno del príncipe de la potestad del aire, alejado de Dios. La primera condición es esta. Efesios 2, versículo 1 y 2 nos habla de esto. Nos dice la palabra ahí mismo en Efesios 2, versículo 12, nos habla más acerca de esta vida alejada. Versículo 2, versículo 12. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban como separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza
y sin Dios en el mundo. No teníamos conocimiento de que había un pacto de gracia. No teníamos conocimiento del antiguo pacto, del nuevo pacto. No teníamos conocimiento de que Dios había venido a salvar lo que se había perdido por medio de su Hijo Jesucristo. No teníamos conocimiento, ¿sí? Estábamos lejos, estábamos separados, como dice este versículo 12, y estábamos sin esperanza, sin esperanza. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban, otra vez lo dice, lejos, lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo tuvo que ser derramada de esa forma tan cruenta para que tú y yo pudiésemos ser hechos cercanos a Dios solo por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Solo por ello pudimos venir a estar cerca. Así lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Han sido acercados por la sangre de Cristo, porque estábamos lejos. Dice en el versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. La cruz tiene un significado, la sangre de Cristo tiene un significado, y repito, si no ha hecho en tu vida el que voltees tus ojos y lo puedas ver, quiere decir que tu condición es estar muerto en tus delitos y pecados. Puede ser que hayas celebrado la Semana Santa durante 15 años o 20 años, no importa, pero tu condición es estar muertos si la sangre de Cristo no te ha hecho ver que estás lejos, que tus pecados marcan un gran abismo delante de Él, porque Él es santo. Y dice, no solamente este pasaje, volvamos a nuestro texto en el versículo 21, en Colosenses 1:21. Dice, aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, no solamente vivíamos lejos de Dios, sino además, la palabra hostil implica coraje. La palabra hostil implica rechazo. La palabra hostil significa agresión. Es un acto contrario a. Si tu vecino es hostil a ti, es porque tu vecino te aborrece. Y te digo algo, tú y yo aborrecíamos al Señor Jesús. Tú y yo lo aborrecíamos. Tú puedes decir, no es cierto. Tal vez usted sí, doctor, pero yo no. Te digo algo. Tus acciones gritaban que aborrecías al Dios que te creó. Tu vida misma gritaba que eras hostil delante del Dios Santo, porque tus obras eran malas como las mías. Es la verdad. Nuestro ánimo era hostil, éramos enemigos del Señor. Y lo dice aquí, ocupados, dice el versículo 21, ¿ocupados en qué? En malas obras, en malas obras. Eso es, sí, malas obras. Ir a misa todos los días, buena obra, mala obra. Darle a todos los pordioseros que hay en la calle, buena obra, mala obra. Ayudarle a todos los que pudiera, buena obra, mala obra. ¿Por qué malas obras todas estas que estoy mencionando? Y que cualquiera te puede decir que son buenas obras, porque tú y yo sabemos que lo hacías para tu propia gloria, porque sabemos que tú y yo sabemos que lo hacías para que puedas seguir mintiendo
delante de Dios para que puedas seguir aborreciendo a tu vecino, aborreciendo a otro, teniendo un coraje y odiando, o, por supuesto, metido en toda clase de pecados de la carne. Y entonces sí, con tus buenas obras querías apapachar o apagar un poco la conciencia que te acusaba, alejados de ánimo hostil y ocupados en malas obras. Eso es lo que dice, ocupados en malas obras. La palabra de Dios dice en Romanos 8, versículo 7, Romanos 8, versículo 7 y versículo 8. La mente puesta en la carne, la mente puesta en las cosas de uno, es una mente que enemiga de Dios, enemiga de Dios, de ánimo hostil. ¿Por qué? La mente puesta en las cosas de la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque esa mente de esa persona no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, ni siquiera. O sea, no puede hacerlo, es imposible. Humanamente hablando es imposible. Un puerco no puede dejar de ser puerco, no puede dejar de revolcarse en el cieno. Un puerco no puede ser. ¿Cuándo van a ver ustedes un gato revolcándose en el lodo? Así como un gato no se puede revolcar en el lodo y cada rato se está limpiando y lamiendo, lo mismo un puerco no puede dejar de recurrir. En cuanto ve el lodo se mete ahí. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Una persona no puede dejar de ser pecador. ¿Por qué? Porque es su esencia, es su naturaleza. No puede volverse a Dios, no puede realmente honrar el nombre de Jesús, no puede ver el brillo de la gloria, lo puede ver como algo religioso meramente, con lo cual hay que cumplir, pero no puede. Eso es una realidad, no puede. En el versículo 8 dice, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Tú y yo estábamos así, estábamos alejados, éramos de ánimo hostil y no podíamos realmente. Tal vez hayamos corregido algunos de nuestros errores, porque era difícil utilizar la palabra pecado. Se siente mal, y es una palabra que no está de moda. Está en desuso en esta sociedad la palabra pecado. Es mejor decir errores. Me equivoqué en mi vida, tomé malas decisiones. Qué difícil es decir pequé contra Dios. Qué difícil es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que morderse el orgullo y someterlo y aplastarlo. Es difícil esto. La verdad es que así estábamos, este era nuestro pasado, repito. ¿Cuántas veces has pensado en esto? ¿Cuántas veces has pensado? No sé qué te hayan enseñado, pero lo que sí recuerdo es esto, mucho escuché. Tú no tienes que voltear a tu pasado, no tienes que verlo, ¿sí? Al pasado ni para dar un paso atrás. Te digo una cosa, de vez en cuando es bueno meditar de dónde nos sacó el Señor. Te digo por algo, por dos cosas, porque vas a tener un corazón eternamente agradecido. Y la otra cosa, te vas a cuidar y vas a cuidar esa área de tu carne que más estuvo esclavizada a las cosas de la carne y del mundo, para que puedas huir cuando Satanás se te vuelva a presentar con la tentación. Pero ahora tienes al Espíritu Santo y tienes el poder para agradar a Dios y no agradar tu propia carne. Puedes hacerlo ahora. Antes no podíamos, ni tú ni yo podíamos hacerlo.
estábamos ocupados meramente, como dice aquí la Escritura, en malas obras. Eso es lo que nos está diciendo primeramente el versículo 21. Éramos alejados, esa era nuestra condición, estábamos muertos, hijos de desobediencia, hijos de la ira. ¿Acaso el pensar por un momento en esto no nos hace tener un corazón agradecido? Seamos agradecidos cada día, ¿sí? Seamos agradecidos cada día de esto. Qué hermoso poder reunirnos y escuchar lo que Dios dice. No, pero es que hay muchas cosas mejores que hacer. Repito, cuando uno es un hijo de Dios, cuando uno realmente ha sido convencido por el Espíritu de Dios, es un gozo cada vez que podamos reunirnos a celebrar a Cristo, porque esto es mi pasado. Pasado. Tenemos un gran presente. Y en el versículo 22 dice, sin embargo. Eso es hermoso, esas palabras siempre, cuando Pablo va a hacer un cambio, sin embargo. O sea, nuestro pasado es cierto, era toda esa porquería que acabamos de decir. No lo puedo llamar de otra manera. Sin embargo, ahora, aquí dice en el anterior versículo decía, antes, subráyenlo. Ahora, Él los ha reconciliado. Él, no es que tú y yo anduvimos buscando a Dios y hasta que lo encontramos, no es cierto, jamás. Él nos andaba buscando a nosotros, Él nos llamó por su Espíritu Santo, Él nos partió el corazón por su palabra, Él arrancó nuestro corazón de piedra y nos puso un corazón de carne. Él lo hizo, Él nos reconcilió, dice aquí, Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne. Él es el que actuó, no somos nosotros los que actuamos, es Él. ¿Qué puede hacer una persona muerta? Ya lo vimos en Efesios 2, dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, ¿qué puede hacer una persona muerta? Nada. Pero Él nos ha reconciliado. Él ha roto la enemistad que teníamos para con Él. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera lo hizo? Dice, lo hizo en su cuerpo de carne. En su cuerpo de carne. ¿Por qué? Veamos lo que dice Romanos 8:2. En su cuerpo de carne lo hizo. Ya lo escuchamos también en un texto que leímos ahorita, que fue por su sangre que fuimos reconciliados. Versículo 2, Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Era totalmente imposible para nosotros cumplir y obedecer la ley de Dios. Y por cuanto era totalmente imposible agradar a Dios, es por eso que Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo. ¿Cómo lo envió? En semejanza de carne de pecado, en semejanza de un vil hombre pecador, en semejanza. ¿Por qué en semejanza? Porque Jesús fue tentado en todo, pero ¿qué? ¿Qué dice la palabra en Hebreos? Sin pecado. Jesús no pecó. Vino en semejanza de nosotros, con una naturaleza que se parecía, que podía verse como de un hombre capaz de pecar, pero sin embargo solo era en semejanza de carne de pecado. Y no solamente vino en semejanza de carne de pecado, sino vino como ¿qué? Dice la palabra aquí en Romanos 8:3, como ofrenda por el pecado. Como ofrenda por el pecado. Miren,
Nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia. ¿Cuántas veces hemos oído que el antiguo pacto es un pacto de obras? Todos hemos oído esto, ¿verdad? Que es un pacto de obras, que tienes que hacerlo y si no, mueres. Te digo qué pasaba. En ese pacto de obras y en esa ley, en ese antiguo pacto, había gracia y misericordia. ¿Sí o no? Había gracia. Estaba por encima del juicio que traía la ley. ¿Había qué? Gracia. Dime algo. ¿Acaso el pueblo de Israel no tenía sacerdotes que intercedían delante de Dios para que la ira de Dios no cayera sobre el pueblo? ¿Sí o no? ¿Y a quién señalaban esos sacerdotes? A Cristo. El sumo sacerdote lo que hacía era interceder para que el juicio no cayera. Por lo tanto, ¿la figura de quién? De Cristo. Cada uno de los animalitos que tenían que ser sacrificados y su sangre rociada, ¿qué era? ¿Acaso no era gracia y misericordia? ¿Sí o no? ¿Para qué? Para que el juicio no cayera. Entonces, aún en ese sistema de obras, ¿qué es lo que cubría todo ese sistema de obras? ¿Qué es? Gracia y misericordia, ¿sí o no? ¿Están conmigo? Porque quiero que nos quitemos, tenemos que quitarnos esa idea. Tenemos la idea de que no, el pueblo de Israel está sujeto nada más a la ley y la ley. Sí, pero si analizas bien la escritura, te das cuenta que todo lo envuelve la gracia de Dios. Si no, no hubiera tenido sacerdotes, y si no, no tuviera tampoco acepción, no hubiera habido aceptación de los sacrificios. Dios, sí, nuestro Dios es un Dios de gracia y misericordia, es lento para la ira, dice la palabra de Dios, y grande en misericordia. Dios no quiere tu condenación, Dios no quiere tu juicio, pero lo vas a tener si lo rechazas, lo vas a tener si eso quieres tú, lo vas a tener de veras. Sí, es cierto, lo vas a tener, te ofrece lo mejor que tienes, se llama Jesucristo. Lo viste en sombra cuando viste a los sacerdotes, lo viste en sombra cuando lo viste en los sacrificios en el Antiguo Testamento, pero ahora lo puedes ver en su palabra, por el resplandor de la obra de la cruz. Murió y resucitó, porque la muerte no podía mantenerlo, porque Él es el autor de la vida. Eso es lo tremendo. Él nos reconcilió en su cuerpo de carne por su muerte. Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Primera de Pedro 1, verso 1 y verso 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. El Padre planeándolo todo, el Espíritu Santo llamándote, apartándote del mundo, sacándote. Eso significa santificación, apartándote, llamándote. Y por supuesto, ¿quién ejecuta la salvación y la redención? Jesucristo, rociando con su sangre tu vida y mi vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice aquí en nuestro pasaje, en Colosenses 1, 22, Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. ¿Y con qué finalidad lo hizo? A fin de presentarlos, fíjense bien, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él.
santos sin mancha e irreprensibles, santos, puros. Ya el Señor no ve nuestros pecados, sino la sangre de su Hijo sobre nosotros. ¿Sí? Santos, sin mancha e irreprensibles. Es hermoso lo que puede hacer el Señor, porque solo Él lo puede hacer. En Efesios 1, versículo 4, lo dice también el apóstol Pablo. En Efesios 1, 4. Según nos escogió, ¿quién? Dios, acuérdense que Él es el que nos buscó, Él es el que nos llamó a Él nos escogió en Cristo, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, santos y sin mancha delante de Él. En Romanos 5, versículo 10, dice la palabra del Señor, Romanos 5:10, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. No solamente nos reconcilió por medio de su muerte, sino que como Él resucitó y cuando nos envió su Espíritu Santo, nos envió su propia vida. ¿Acaso no dice Gálatas 2:20 eso? Yo, juntamente con Cristo, he sido crucificado. Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, no desecho, porque si no en vano habría muerto nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es el que vive en nosotros, es su vida en nosotros. Así como nos reconcilió, obviamente por su vida en nosotros es que podremos llegar a la salvación total. Sí. Tú dices, ¿cómo? Si ya fuimos salvos. Sí, fuimos salvos en el momento de ¿qué? De que nos llamó. Somos salvos cada día y seremos salvos. Primera de Pedro dice que debemos de tomar nosotros la palabra como leche para que crezcamos. ¿Para qué? Para nuestra ¿qué? Salvación. Así dice, porque la salvación es un proceso que lo tendremos completo. ¿Cuándo? Cuando estemos en sus brazos, en su presencia. Sí. ¿Qué dices? ¿Esta es una nueva doctrina? ¿Una falsa doctrina? Discúlpame, no estoy contradiciendo que ya fuimos hechos salvos y que jamás nadie nos arrebatará de su mano. No estoy inventando una nueva doctrina. Estoy diciendo solamente lo que dice la Escritura. Nuestro presente, volvamos a nuestro texto, es estar ya, hemos sido reconciliados. ¿Y para qué? Para ser santos, sin mancha e irreprensibles. Así como el pensar en nuestro pasado debe traer un agradecimiento a nuestro corazón, el tener esta conciencia de que ya somos de Él, debe de hacernos vivir en temor y temblor cada día de nuestras vidas, porque nuestro Dios es fuego consumidor y debemos de buscar andar en santidad. ¿Qué dijo el Señor? Sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y si la vida que vas a vivir, la vas a vivir en el poder de Cristo, puedes vivir una vida santa y agradable delante de Él. Vivamos realmente esa vida santa. Y en el versículo 23 dice el apóstol Pablo, si es que en verdad permanecen en la fe, si es que permanecen en la fe. ¿Cuánta gente conoces que te puede decir, es que yo ya estuve en una congregación cristiana, es que yo ya recibí a Cristo hace 15 años, hace 20 años,
¿Y dónde te congregas? Bueno, lo recibí, de hecho estuve hasta sirviendo, pero tengo 15 años que no me congrego en ningún lado. No necesito congregarme. Yo tengo mi Biblia, yo tengo una relación con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? Bueno, no he tenido tiempo en los últimos 3, 4 meses. A lo mejor sí he leído algún salmo por ahí en algún momento. Si en verdad permanecen en la fe, si en verdad permanecen en la fe. Permanencia es una marca del verdadero cristiano. Permanencia en la fe del Hijo de Dios que se dio por ti en la cruz, que pagó con su sangre por tu vida, para que no solamente tuvieses un Salvador que te libra de la ira venidera, del juicio eterno y del pecado sobre tu vida, sino que además Él es ahora tu Señor y dueño de tu vida. A Él le perteneces, a Él te debes y a Él buscas en sometimiento grato cada día. Esa es la vida de cristiano, es alguien que permanece en la fe. Si en verdad permanecen en la fe, si en verdad permanecen en la fe, es importante la permanencia en la fe, pero vean cómo lo dice Pablo, bien cimentados. ¿Por qué hay muchos, entre comillas, hermanos que no permanecen en la fe? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron sus cimientos? ¿Cuáles fueron los fundamentos como los que se construye un edificio donde realmente no se empieza a construir un edificio al ras del suelo, sino que se hacen bases profundas para que esté? ¿Hasta dónde se lleva un agujero de una construcción? ¿Cuántas construcciones no se hacen al ras del suelo? Te voy a decir una cosa, ¿cuánto tarda en que tenga una grieta totalmente la pared? 2, 3 años y ya está agrietada. Pero en cambio te encuentras una casa bien hecha, ¿y qué es lo que hacen los arquitectos? Empiezan a escarbar y escarbar y escarbar y escarbar y siguen escarbando hasta que encuentran ¿qué? Roca firme donde anclar la casa. No van a parar hasta que encuentren roca donde fijar los cimientos de la casa. Permanecemos en la fe siempre y cuando estemos bien cimentados, que tengamos verdaderamente los cimientos de la palabra y el Espíritu Santo verdaderamente actuando y escribiendo la palabra de Dios en nuestros corazones de carne que nos ha dado el Señor. De otra manera, podemos tener un momento lindo, emocional, haciendo una oración, lindos momentos, llanto, los cabellitos de los brazos de punta durante danzar, brincar, hacer tantas cosas, formar parte del equipo de servicio de una iglesia y demás. Es más, hasta podemos pastorear tal vez. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Como les dije, tengo un libro que un pastor que tenía 12 años de ser pastor y escribió el libro porque en su Biblia, en su biografía, escribe que él hasta 12 años, estando pastoreando, se convirtió al Señor, nació de nuevo, se dio cuenta que no era nacido de nuevo. Si ustedes han oído hablar de Paul Washer, pueden oír el testimonio de su esposa diciendo: estuve con mi esposo Paul en Perú y fuimos misionera. Yo estuve sirviendo siempre desde chica a la iglesia y no había nacido de nuevo. Dices, ¿la esposa de Paul Washer? Sí. O sea, porque esto no es el hombre, no es en tus fuerzas, es una obra poderosa, sobrenatural del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Te digo algo, más vale que estemos con un cimiento verdadero donde podamos anclar nuestra nueva vida. ¿Cómo vamos a permanecer en la fe si no tenemos cimientos firmes, sino endebles totalmente?
si es que permanecen en la fe, si están, versículo 23, estamos en Colosenses 1, 23, si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, constantes. La palabra constante implica ¿qué? Perseverancia. Yo no sé si a ti te ocurrió lo que me ocurrió a mí, pero en mis primeros meses de estar en Cristo, me dijeron, unos me decían, a ti te ocurrió un pablazo. En el primer mes, alguno me dijo, tú tuviste un pablazo, lo tuyo fue un pablazo, estás loco. Las muchas palabras, las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué me decía esto? Porque ya le había pedido el primer mes unas 200 predicaciones y las había oído todas, los cassettes, y le había pedido libros y estaba ley, pablazo. Otros me dijeron esto pasa porque es tu primer amor, y es una emoción tremenda, pero con el tiempo vas a ver cómo las aguas van a volver a su nivel normal. Yo no sé si te dijeron eso también, de que viviste en la emoción del primer amor, pero te digo algo, bendito sea mi Señor Jesús, que después de 24 años estoy más emocionado cada vez que lo escucho hablarme a través de su palabra. Estoy más emocionado y quiero conocerlo más, y quiero tener más tiempo para conocerlo más. Hoy en la mañana pasé 4 horas y media con mi Señor Jesús, y no lo digo como presunción, lo digo, Dios me libre de veras. Estoy diciendo simplemente ese fue mi tiempo hoy, desde que amaneció hasta que salí a mi consultorio. Repito, no lo digo por presunción, Dios me libre. Este es un ejemplo. Se me acabó mi primer amor desde hace 24 años ahorita. Se me acabó. Por favor, no escuches al diablo, no escuches al mundo. Tenemos que escuchar a aquel que pagó por nosotros en la cruz. Si no, la cruz sería totalmente vana. Esa es la vida. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Es nuestra pasión. No necesitas ser pastor, necesitas ser un hijo de Dios comprado con su sangre para que te apasiones cuando hables de Él. Es todo lo que necesitas. No necesitas más. Sabes que eres un mugroso pecador y por eso tienes que estar con la cara en el suelo en la mañana. Porque sabes que traes una carne que tienes que someter, mortificando tu carne, porque te ha sido dado el Espíritu Santo para que lo sometas. No quieres saber más de los deseos de este mundo. No quieres más ver las cosas, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida son un problema para ti. No queremos más eso realmente. Queremos ver la gloria de nuestro Señor Jesús en la vida de las personas. Queremos que el Señor salve más y más y más, y que haga la obra, y que estemos muchos, miles y millones, y que tú seas partícipe con el Señor de la gran cosecha de almas, y que allá veas a muchos que el Señor te utilizó como instrumento para darles el mensaje de la cruz. Esa es nuestra vida, bien cimentados, constantes, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Sin movernos de la esperanza, solamente con nuestra esperanza puesta en Él y en su Evangelio. Escúchalo bien. Tu esperanza, dice aquí, está en ¿dónde? En el Evangelio. La esperanza del Evangelio que ustedes han oído. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a salvar a los pecadores. Soy el primero. Vino a salvarnos. No vino a juzgarnos. ¿Por qué? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús no vino al mundo para condenarlo, sino para que sea salvo por medio de Él. Jesús no vino a condenar. Jesús vino a manifestar el amor de Dios. Y tú y yo somos instrumentos
si permanecemos sin movernos de la esperanza del Evangelio. Nuestra esperanza está en el Evangelio que recibí tú y yo. Hace 24 años, el 2 de noviembre me dieron el Evangelio. Te digo cómo me sostengo el día de hoy. En el mismo Evangelio de hace 24 años, porque no ha cambiado para nada. El Evangelio es Jesucristo. El Evangelio es el Señor y su palabra. Y en el Evangelio debemos evangelizarnos todos los días. ¿Cuántas veces hablas con el Señor y le agradeces la obra de la cruz? ¿Una vez a la semana? ¿Una vez al día? ¿Una vez al mes? ¿Cuántas veces lo haces? Si no te predicas el Evangelio a ti mismo, ¿cómo vas a poder estárselo predicando a otro? Primero, hazlo tú para ti, porque esa es tu única esperanza, el Evangelio de tu salvación. Tu esperanza no está en la congregación de Amistad Reformada, tu esperanza no está en tu familia en la fe, que es hermosa, preciosa. Tu esperanza está en Jesús. 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 Dice la palabra aquí en 23, sin movernos de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vean lo que dice el versículo 26 y 27 acerca de esta esperanza. Este Evangelio, este es un misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas. Este Evangelio, este misterio de Cristo ha estado oculto por generaciones, sí, pasadas, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Escúchalo bien. Qué privilegio que el tremendo misterio del Evangelio, el tremendo misterio en el Antiguo Testamento no conocieron más que a los sacerdotes y no al sumo sacerdote. Conocieron las ofrendas y los sacrificios, pero no al Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Y tú y yo sí estamos de este lado de la cruz. Y tú y yo sí podemos ver ese misterio ya develado totalmente, abierto a nuestros ojos. Dice ahí, oculto a generaciones pasadas, pero ahora manifestado a sus santos, a sus santos, a sus escogidos, a quienes, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es? ¿Cuál es este? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Si tenemos a Cristo, tenemos la gloria. Si tenemos a Cristo, podemos dar a Cristo. ¿Qué le dijo Pedro cuando estaba Pedro y Juan con aquel que estaba tirado en la entrada del templo de la Hermosa? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cómo puedes hablar de Cristo si no tienes a Cristo? Solamente puedes dar un evangelio que tienes y en el cual vives y te sometes a Él por amor, por amor. Y entonces estás mostrando la esperanza de la gloria para muchos que aún no tienen esperanza. Tú y yo tenemos un futuro. Nuestra esperanza está en el Evangelio. Nuestra esperanza está en la gloria del Señor, en el cielo por toda la eternidad. ¿Qué estamos haciendo con esa esperanza? Semana Santa es un buen tiempo para proclamar la gloria del Señor, pero todos los días del año son un buen tiempo para darle de comer a aquellos que se están muriendo de hambre, y no con una moneda
sino con un pan que viene del cielo. Y solamente por su palabra, tú y yo podemos hacerlo. Vamos a orar y que el Señor nos ayude en esto. Bendito Padre Celestial, estábamos alejados, éramos enemigos tuyos, hostiles, estábamos demasiado ocupados en malas obras, pero tú nos buscaste, tú nos reconciliaste y lo hiciste de una manera tan impactante, Señor. Tu Hijo Jesucristo en la cruz derramó su sangre para reconciliarnos contigo. Derramó su sangre para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de ti. Y solamente en Cristo Jesús, no solamente hemos sido santificados, sino solamente en Cristo Jesús tenemos puesta nuestra esperanza. Queremos permanecer en la fe. Queremos seguir bien cimentados y constantes, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Yo te suplico, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, perdónanos por nuestra vida tan fluctuante, tan egocéntrica. Perdónanos por buscar nuestros propios caminos en lugar de el camino, la verdad y la vida que se llama Jesús. Y te suplico en el nombre de Cristo, no solo que traigas convicción de pecado, justicia y juicio, sino convicción de tu amor para todo pecador en este lugar, que le concedas un verdadero y genuino arrepentimiento y que pueda ver que su única posibilidad de salvación está en Jesucristo, quien con su sangre le limpia de todo pecado y junto con su resurrección le da la oportunidad de tener una nueva vida, aún aquí en la tierra y después en el cielo.